Buenos días, hermanos, a los que no había saludado. Pues como ustedes saben, el día de hoy nuestro hermano Omar está en Tabasco, ¿sí, verdad? Tabasco. Ha sido solicitado por nuestros hermanos en otras partes para llevar el mensaje y nos ha pedido que una vez más estemos llevando el sermón del día de hoy, hermanos. Entonces vamos a continuar con el sermón de la semana pasada, ¿verdad? Ustedes se recordarán un poquito el título de la semana pasada, que era la gratitud y el celo, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a continuar con este tema, y el tema que vamos a ver con el título ahora va a ser el celo y el servicio, ¿sí? Vamos a continuar ahí para que lo pongan en sus... Vamos a hacer una oración, por favor, hermanos, y ahorita vamos a leer algunos textos. Los traigo yo apuntados, vamos a ser un poquito rapiditos, son bastantes textos los que vamos a leer el día de hoy. Entonces me acompañan por favor a orar. Bendito Señor, Dios eterno, Señor santísimo, te agradecemos una vez más, Padre, la bendición que nos estás dando de poder estar reunidos en tu nombre, que nos das ese privilegio, Padre, de seguir escudriñando tu palabra y que nos permite seguir conociendo, Señor, ese plan de redención en el cual, Señor, tú nos has llamado. Y el propósito del llamado a cada uno de nosotros es que seamos fieles, que tengamos ese celo y que, Señor, porque nuestro servicio sea completamente sabiendo que es para ti, Señor. Ayúdanos a que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras extremidades, Señor, se muevan para agradarte, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre, porque nos has dado la salvación. Y no teniendo cómo pagar tan grande salvación, nuestro servicio a ti, Señor, debe de ser cada vez mejor, con mayor celo y gratitud ante ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por darnos este mensaje el día de hoy. Que tu Espíritu, que tu presencia especial sea con nosotros, con cada uno de nosotros aquí, Señor, con sus hermanos que están fuera también. En Jesucristo, nuestro Salvador, suplicamos esto. Amén. Bien, hermanos, pues, como de costumbre, los nervios me ganan y otra vez di el pasaje mal, ¿verdad? La lectura, pero bueno, esta lectura que llevo yo en mi casa y le di la lectura de mi hermano Omar de la lectura que llevo en mi casa y no le di la lectura del texto, pero es poco lo que vamos a leer hoy. Vamos a estar ahí posicionados en Eclesiastés 11, hermanos, por favor, y va a ser del 1 al 6, ¿verdad? Entonces, no antes de comenzar la lectura, vamos a dar un repaso pequeño, ¿verdad? Creo, de lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Hablábamos de esa gratitud de nuestro Dios que hace una regeneración en el hombre y que esa regeneración que hace en ti y en cada uno de sus elegidos, como vemos en toda la escritura, cada profeta, cada apóstol, cada persona que está aquí en Hechos, cada uno de ellos en esa regeneración hizo un celo, puso unas pilas, hablamos de unas pilas, ¿verdad? No sé si recordarán. Bueno, estábamos hablando de que esas pilas, sí, que son puestas en el momento de que es la regeneración, ¿sí? Hace que nuestras vidas produzcan un celo, como Pablo decía, ¿no? Como decía Pablo, que él se entregaba, ¿no? ¿Sí? En compasión. Y hablábamos de que en esta obra divina, el regenerador recibe el celo por la verdad, ¿sí? También comentábamos que el celo son las pilas, como lo dije ahorita, que hace que el cuerpo regenerado se active y haga la voluntad de Dios. Si ustedes recuerdan, también mencionábamos como ejemplo ilustrativo que el nuevo hombre que es creado en nuestros corazones y mentes necesita leer ¿qué? El instructivo. Necesitamos estar leyendo la escritura día con día, ¿verdad? Y constantemente oigo a hermanos aquí y en donde he asistido que dicen, es que ¿cuánta Biblia lees? ¿Verdad? ¿Cuánta Biblia tienes en tu vida?
¿Para qué, hermanos? Se decía uno, bueno, es que ya lo leí una vez, ya lo leí 2 veces. Bueno, tienes que continuar leyendo. ¿Por qué? Porque eso es una forma en la que nosotros, nuestras pilas son recargadas, por decirlo así, hermanos, con esa ilustración, de que seamos llenos del Espíritu, de que comencemos a tener ese celo cada vez mayor, ¿sí? Y que este celo se manifieste con nuestras actitudes. Ahora, es algo muy importante que veamos que el celo que se manifiesta con nuestras actitudes, hermanos, no es para que nosotros seamos exaltados, eso lo tenemos bien definido, ¿verdad? Sino es para que Dios, Cristo, el Espíritu Santo sean exaltados en la obra que han hecho, ¿verdad? Entonces, comparábamos estas pilas, lo comparábamos este celo como con un aparato, ¿verdad? Que necesita tener las pilas recargadas para que funcione, ¿verdad? Y decíamos que si este aparatito que utilizamos para el micrófono, si no tuviera pilas, ¿de qué serviría? De nada. Entonces es así como vemos que el celo, las pilas, nos recargan. ¿Por qué? Nos recarga con el poder de la palabra de Dios. Con la ayuda de nuestro Dios podemos continuar, podemos seguir siendo instruidos, podemos seguir teniendo el propósito definido en nuestra mente de para qué fuimos regenerados, ¿verdad? Las pilas que Dios nos ha dado, hermanos, es una forma en la que Dios nos hace un pueblo celoso para sí. Comentábamos también eso la semana pasada, ¿sí? Y el celo que tenemos como título el día de hoy, el celo y el servicio, es una manifestación, como le digo, de lo que tiene que ver en tu vida y en mi vida, ¿verdad? Si no hay ese servicio de parte tuyo, de parte de cada uno de los que estamos aquí presentes, en leer, en llevar el evangelio, en estar activos dentro de la iglesia, en nuestra congregación, lo puedo decir de esta forma, ¿sí? Va a haber bautismos. Entonces, si Dios no ha puesto esas pilas para que tú solicites, para que tú pidas, para que tú veas que tienes que pertenecer a un cuerpo, ¿sí? Cristo dice que entonces no has nacido de nuevo, ¿verdad? Como a Nicodemos. Entonces, esto es parte de lo que vimos la semana pasada. Hoy te voy a seguir recalcando unos puntos que miramos la semana pasada, ¿verdad? Y vamos a leer, por favor, Eclesiastés 11, versículo 1, donde vamos a entrar a lo que es el servicio que debe de ver de cada uno de nosotros a nuestro Dios. Entonces, si lo tenemos, por favor, allí, Eclesiastés 11, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 6, por favor, ¿sí? ¿Lo tenemos? Dice así: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y a 1 a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Las nubes fueren llenas, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por las mañanas siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno, ¿sí? Entonces, vamos a leer hasta ahí, hermanos. Ahí vamos a estar posicionados el día de hoy con el tema del servicio que debe de haber de cada uno de los creyentes, ¿sí? Y como comentaba ahorita en la introducción, trayendo a nuestra mente el sermón que miramos la semana pasada del celo, en la forma correcta de cómo responder a Dios con un corazón agradecido, ¿sí? Y analizamos esa ilustración del aparato como lo acabo de comentar, ¿sí? Corresponde a nuestro tema como un tipo de energía que debe de haber en el creyente. Las características, tuyas y mías, debe de ser unas características en que estemos ocupados en llevar el evangelio. Y yo aquí me hacía la pregunta: ¿cuánto tiempo tengo sin llevar el evangelio una vez más a mi familia? En algún momento se los predicamos, y ¿qué es lo que recibimos?
estás mal, ¿verdad? Bueno, al igual, en ese celo que mirábamos, analizamos que el celo correcto está basado en la verdad, que no es un celo egoísta y que tampoco es un ni puro show, como, como lo vimos con las sectas, que son llevados por líderes que manipulan las emociones y son muy carnales, entusiastas, que son mentirosos, que no se basan en la verdad y en el peor de los casos resulta ser que tratan de sobornar a Dios, ¿verdad? Mirábamos también este celo erróneo, que es lo que vamos ahorita a continuar, es que este celo erróneo ha llegado hasta el punto de matar, y mirábamos eso de la Inquisición, las cruzadas, ¿sí? Donde el celo erróneo ha provocado esto. Y la semana pasada concluíamos que el celo produce un gran deseo para ver la obra de Dios, ¿verdad? Aquí es donde vamos a entrar en nuestro tema con Eclesiastés 11, si lo revuelvo un poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro celo debe de estar esperanzado en ver la obra de Dios, cómo va caminando, cómo va evolucionando en la vida de los que van llegando a la iglesia, ¿sí? Y aquí no se trata de que tú seas el mejor expositor del evangelio, no se trata de que tú seas el mejor predicador de predicar el evangelio, sino se trata de que el celo verdadero produce que tú seas paciente, que tú prediques el evangelio y, como decíamos la semana pasada, que nosotros esperemos la respuesta de Dios en cada uno de los que han de ser elegidos. Entonces a eso nos referimos cuando decimos que el deseo de cada creyente es ver cómo va avanzando en este mundo, ¿sí? El evangelio. Junto con el evangelio estamos viendo cómo siguen avanzando también las cosas, cómo Dios sigue encaminando, encauzando todas las cosas para llegar al final que Él ya tiene previsto, que tiene prefijado, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver en Apocalipsis, ese final que viene para este mundo, un final terrible, hermanos, un final donde vendrá solamente un juicio de parte de Dios para todos aquellos que no tienen el celo verdadero que la Biblia nos marca, ¿sí? Entonces, debe de existir, si las pilas están en ti y en mí, hermanos, debe de existir una preocupación por observar los propósitos de Dios en cada uno de nosotros, ¿sí? Lo he dicho en algunas veces y a veces ha sonado un poquito duro, ¿verdad? Pero el creyente regenerado no está puesto en la iglesia para que nos vengamos a sentar y sentirnos cómodos, ¿verdad? Cristo dijo que es necesario que padezcamos, que seamos sufridos, que tengamos las señas que Él tuvo, ¿sí? Cómo es que Él fue y los apóstoles fueron expulsados, tuvieron muchas circunstancias en su vida, ¿verdad? Y eso es a lo que vino Cristo a hacer en tu vida y en la mía, ¿sí? Lo hemos escuchado con el pastor cuando dice, no, es que la persona que cree que el evangelio es todo color de rosa, está en un error, porque el evangelio debe de producir en ti y en mí esas pruebas, esas circunstancias adversas que ayudan ¿para qué? Para que tu fe, mi fe, crezca. Ahora, esta fe no puede crecer nada más así por el simple hecho de decir tengo fe, ¿verdad? Sino la misma escritura nos ha enseñado desde el principio que dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, si mientras tú leas más la escritura, mientras tú medites más la escritura o meditemos la escritura, dice, es más tu fe. Cuando Cristo le enseñó a sus discípulos, que le dijo que pidieran que su fe creciera, ¿qué es esto? Es simple y sencillamente que nosotros debemos tener cada vez más el compromiso de leer, de meditar, ¿sí? De aplicar a nuestras vidas, y es la forma en la que de repente estamos orando por alguna situación en nuestra vida y se presenta otra situación. Dice, oye Señor, estoy orando porque me ayudes en esa situación y me presentas otra. Dice, son pruebas, ¿verdad? Entonces no podemos decir, ya no quiero más pruebas. El creyente regenerado que tiene las pilas, que está leyendo, dice, Señor, en tus manos estamos, tu voluntad se está haciendo en mi vida, en la vida de cada uno de los creyentes, y Señor, reconozco que tú sigues obrando en mi vida, ¿verdad? Por lo cual, hermanos, el creyente está ocupado en recargar energías, ¿sí? Como leíamos en 2 de Corintios 5, donde le acusaban a Pablo por su celo santo, ¿verdad? Por su servicio a Dios, y él les respondía que no estaba fuera de sí,
sino más bien que él era impulsado, y aquí podemos utilizar la palabra energetizado por amor a Cristo y su obra aplicada a su vida, por la cual él respondía, ¿sí? Ese amor que él recibió, esa gratitud que recibió de Dios y que hemos recibido cada uno de nosotros, debe de ser manifestada con ese amor. Debemos de manifestarla y responder, ¿sí? Como los apóstoles, transmitir el evangelio, y Pablo decía, a todo gentil y publicano, de los cuales somos nosotros, ¿verdad? Esos gentiles y publicanos, ¿sí? Somos nosotros. Y la obra de Dios, cuando viene y se las da a los apóstoles y es abierta con el Espíritu Santo, que les da el don de lenguas, ¿qué estaba diciendo? Vayan y prediquen a todas naciones, ¿verdad? Y hasta el día de hoy sigue siendo la misma función. Ese evangelio que se les dio a los apóstoles, ¿sí? Sigue siendo lo mismo que hemos nosotros alcanzado. Esa gratitud sigue hasta el día de hoy. Un predicador decía hace muchos años que lo escuché, decía, la sangre de Cristo sigue viva. La sangre de Cristo sigue haciendo la obra hasta el día de hoy en los que han sido alcanzados hasta el final. De tal manera que Pablo, teniendo ese entendimiento de que esa gratitud que recibió, decía él, yo soy de todos soy el peor, ¿verdad? Teniendo esa gratitud hacia el Señor, ¿sí? Pablo se entregó al servicio de Cristo y a su obra, y él dijo allí en Gálatas 2:20, hermanos, si gustan buscarlo, ¿verdad? Pablo, sabiendo lo que él había recibido y que él tenía el compromiso de llevar el evangelio, ¿sí? Hasta los confines, y que él mismo dijo, yo he trabajado más que todos los demás. Pablo mismo dijo en Gálatas 2:20, siendo impulsado y siendo energetizado, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vean esto, hermano, observemos que Pablo se entregó de todo corazón al servicio de Cristo, ¿sí? Y lo vemos que hasta su muerte. Vamos a continuar observando las bases de este celo, hermano, que es lo que quiero que crezcan, ¿verdad? No es tan solo el amor a Cristo impulsándonos, sino que debe de haber un gran deseo de entregarnos a su servicio, ¿sí? De entregarnos a la grandeza de la obra que Dios ha hecho. Y aquí quiero hacer un poquito de énfasis con esto de la grandeza de la obra, ¿sí? Ustedes vienen a veces por carretera, venimos por carretera, nosotros que venimos de fuera, ¿sí? Vemos, están haciendo una obra aquí en la carretera, están haciendo una obra aquí, ¿verdad? Bueno, la obra que que Jesucristo hizo, ¿sí? Es una obra mayor, grande, ¿sí? El hermano que predicaba esta semana, Tomás, predicaba en esas semanas este sermón, decía, no hay otra obra tan más grande, ¿sí? Que ocupe toda atención de cada uno de nosotros, que debe estar nuestra mente posicionada en la obra, ¿sí? Y decíamos hace rato, viendo cómo se desarrolla la obra, para que nosotros nos ocupemos en esa obra. No hay ninguna otra obra tan grande en el mundo que ocupe toda nuestra atención, en lo que decía el hermano, ¿sí? Y en esta gran obra, tan grande, hermanos, que está involucrada la salvación de personas, somos privilegiados, cada uno de los que hemos recibido las pilas, el celo. ¿Para qué? Para que estemos ocupados en esta tan grande obra, ¿verdad? Cuando el creyente, hermanos, cuando cada uno de los que han sido salvados se da cuenta de la gran obra que Cristo tiene, que Dios ha hecho, y nos damos cuenta del privilegio que tenemos de pertenecer a ella, por muy mínimo que consideres nuestra labor en ella, hermanos, tenemos una labor que hacer allí, ¿sí? Debemos considerar que la obra es salvar a los escogidos, y por muy mínimo que sea tu
tu participación en la obra, ¿sí? Decía un hermano, por muy mínimo que tú no predicas, pero que estás ocupado en la oración, que estás ocupado en tu lectura, dice, en no estar orando constantemente por los escogidos, dice, esa es tu parte, ¿verdad? Consideremos esta gran obra, hermanos, es a lo que nos llevamos este sermón, ¿sí? Esta gran obra en la que estamos nosotros metidos para el servicio de nuestro Dios, ¿sí? Debe de provocar en cada uno de nosotros que nos entreguemos al 100 y aún más allá del 100, ¿sí? Esta gran obra que nos manifiesta la Escritura debe de producir que cada uno de nosotros, ¿sí? Estemos, como dijo Cristo, estemos consumados en la obra de Dios. ¿Sí? Tu casa, tu obra me consume, dijo Cristo. Entonces, cuando nos damos cuenta de esa situación, de que pertenecemos a esa obra, ¿sí? No perteneces a una empresa del mundo, ¿sí? Pertenecemos a esa embajada celestial. Y cuando nos lleguen a preguntar, porque ha habido esos cuestionamientos en la vida de cada uno de nosotros, yo supongo, ¿verdad? De que dice, oye, cada domingo estás yendo allí, cada que vengo a tu casa estás escuchando canciones, estás oyendo evangelios, estás escuchando sermones. Dice, ¿no estás fuera de sí? O sea, ¿no estás ya loquito por estar en eso? Eso mismo le dijeron a Pablo, ¿sí? E incluso si nos dijeran esto, ¿sí? Que nos dijeran, estás exagerando con tu forma de vivir, ¿sí? Tendremos que responder como Pablo respondió. Diríamos, Pablo dijo, es una gran obra, ¿no? Es una gran obra que requiere tiempo completo y una entrega de nuestras vidas. Y como recordamos el texto, Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la obra es de Él. Y Él me ha hecho participar salvándome, ¿sí? Si te has salvado, dice Pablo, dice, si me salvó, ¿cómo no he de emplearme o ocuparme en esta gran obra? Otro ejemplo que vemos de cómo es que señalaban a este profeta, a Nehemías, ¿sí? Donde vemos que Nehemías, cuando empieza a reedificar los muros de Jerusalén, recibió cartas de este malvado, perverso Sanbalat, que le quería matar, si se recuerdan la lectura, ¿sí? Para que cesara la obra. Y él respondió, dijo, ¿cómo he de dejar mi labor en la obra que es grande? Dice, no la puedo dejar. La respuesta de Nehemías es parecida a la de Pablo, hermanos, ¿sí? Ahora, la obra en la que estamos involucrados es la más importante que cualquier otra cosa que sucede en la historia del mundo. Ha habido sexenios donde presidentes hacen una gran obra y se ponen su título, y el presidente fulanito hizo esto por esta obra, y ahí están dándole a él la pleitesía, ¿verdad? Esta obra, hermanos, que estamos hablando, es la obra de Cristo, de Dios, que ha trascendido por más de, ya estamos en el 2000 y tantos, y sigue trascendiendo esa gran obra. Es impresionante, hermano, cuando pensamos en esto, que después de tantos años, tú y yo alcanzamos esta parte de leer, escudriñar y entender la gran obra y decir, somos partícipes de ella. Esta obra, como estamos diciendo, ha trascendido en la historia del mundo. Pregunta, ¿qué obra es sobre la obra de Dios, de Cristo y de Espíritu Santo? ¿Sí? Que sobrepase su obra de Dios. Esta obra entendemos que sobrepasa la historia de este mundo, ya que este mundo será deshecho en fuego cuando Cristo venga. Y esta obra, hermanos, dice el hermano decía, trascenderá. Es eterna. No se terminará cuando se termine este mundo, sino al contrario, comenzará allí la obra de salvación, y para todos los que lleguemos a este momento, ¿sí? Veremos la obra de Dios ya manifiesta en una eternidad.
En su fin comienza esta obra a dar frutos, ¿verdad? Dentro en el mundo, nuestra obra vemos y decimos, le predicamos a tal persona, y de repente llegan personas a la iglesia y dices, bueno, Dios está haciendo su obra aquí. Pero la obra final, cuando nuestra se manifiesta lo que hemos hecho dentro de esta obra, que es a lo que vamos a ir, ¿sí? Cuando llegue ese momento es cuando llegue el fin del mundo. Es cuando la obra del creyente brillará, como Daniel profetizó, y Cristo lo confirmó diciendo que su obra sobrepasa cualquier obra que el hombre esté involucrado. Y aquí decía el predicador, ya sea un gobernante, reyes, líderes políticos, dice, la obra de Dios sobrepasa todo lo que esas personas pudieran hacer. Cristo enseñó que su obra no es de este mundo, así lo dijo. Y sus labradores que están ocupados en ella, por muy mínima responsabilidad o por mínima, brillará más allá que los gobernantes de este mundo su obra en el día final. Y esto me llenaba de gozo, decía, Señor, yo no he hecho mucho, gran cosa en mi vida para tu obra, ¿sí? Pero me da aliento de que diga, brillará más tu obra que cualquier obra que que hagan esas personas en este mundo. Lo que estamos diciendo es que las consecuencias que esta obra reflejan son consecuencias eternas. No son que le pueda ayudar a un hermano, que lo veo en necesidad y le ayudo, sí. Es bueno, ¿verdad? Pero lo bueno es que lleva a transmitir el evangelio. Porque esto es lo que dará consecuencias eternas en las vidas de las personas que les compartimos allá afuera. No sin mencionar nuestras formas de conductas allá afuera, ¿verdad? Porque si predicamos y no somos, dices tú, se cae la obra en nuestras vidas, ¿sí? La obra de Cristo sigue, continúa. Entonces estas obras que estamos hablando aquí, ocuparnos en esas obras, dice que trae consecuencias eternas, ¿verdad? Para esto, hermanos, quiero que analicemos algunos textos de esta gran obra, y son bastantes textos los que vamos a ver, ¿sí? Para que pongamos nuestra mente en la obra y en que tenemos que estar ocupados, ¿verdad? En esta gran obra, ¿sí? Y esto a la vez va a ayudar a que examinemos nuestras propias vidas si es que estamos dentro de la gran obra. Algunas personas allá afuera no le dan importancia a su labor en esta obra, tristemente, ¿verdad? Están por encima de otras cosas más allá que no le dan la suficiente importancia a esto. Mas debemos analizar que fuimos justificados, perdonados por gracia, somos destinados a andar en obras buenas, las cuales Dios ha predestinado para que nos ocupemos en ellas, ya que la salvación que no es por obras, sino para obras, es la que hemos recibido nosotros los creyentes, ¿sí? No lo contrario como algunas iglesias allá afuera. Haz obras para que tengas salvación. No, aquí tú recibes la salvación y tu salvación tiene que producir ¿qué? Obras. Recordemos que al final de nuestras vidas, como decíamos, se nos hará un examen de nuestro servicio en esta obra. ¿Y qué es lo que hicimos en ella? Entonces, para eso vamos a leer estos textos, ¿sí? Vamos a meditar sobre estos textos con respecto a con tu servicio en la obra, con mi servicio en la obra, ¿verdad? Y así rápidamente, hermanos, por favor, busquemos Romanos 14. Hasta aquí, hermanos, no hemos metido ahorita Eclesiastés. Vamos a llegar ahorita a ir desarrollando el Eclesiastés 1 al 6, pero hasta aquí vamos viendo ahorita lo que es cómo el que debemos estar ocupados, ¿sí? ¿Por qué? Romanos 14, 9 al 10. Y hablando de esta gran obra dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, compareceremos no para ser juzgados, sino para ver qué, nuestra labor en la obra, ¿verdad? ¿Sí leí bien, hermanos? No. Romanos, permítanme dejar ver si puse bien mi texto aquí. Si no, ahorita lo busco, hermanos, para no entretenerles mucho. Sí, ¿verdad? Romanos 14.
Ahorita les busco el texto, hermanos. Aquí lo traigo apuntado. Ahorita lo busco donde vemos que comparecemos en el tribunal de Cristo, ¿sí? Para ser juzgados, no para ver nuestra labor en la obra. Ahorita se los doy el texto. Déjame ver si mi segundo texto está bien. 14:10. Ok, entonces lo leemos otra vez, por favor. Pero tú, ¿sí estoy bien? ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y hasta ahí lo corto, ¿verdad? Entonces yo leí un versículo antes, disculpen, ¿verdad? Entonces, bueno, dice que compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿para qué? No para ser juzgados. El creyente ya no será juzgado. El creyente tiene ya un libre acceso, ¿verdad? Pero ese libre acceso debe de corresponder que nuestra vida se entregue a obediencia. Y es por eso dice que compareceremos, ¿para qué? Para ver nuestra labor en la obra. Y ahí pueden ustedes analizar y preguntarse, ¿cuál ha sido mi labor? ¿Qué he hecho en esta labor? ¿Verdad? Ahora, Efesios 6, versículo 8. Espero que ese sí lo haya apuntado bien, hermanos. ¿Verdad? Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí, en este pasaje dice que el bien que hicieres, y ya habla de un galardón, dice, recibirá del Señor. Todo lo que hagamos para el Señor, dice, recibiremos una recompensa el día final de nuestras vidas en este mundo. Colosenses 3, versículo 22 y versículo 25. Dice que Colosenses 3, versículo 22 al 25. Dice, siervos, obedeced en todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas, ¿verdad? Entonces, dice que como creyentes, cuando estamos empleados en nuestros trabajos, dice que sirvamos a nuestros amos, aunque sean odiosos, aunque nos quieran humillar, ¿sí? Aunque nos vean como por abajo, dice, sirvámonos como si sirviéramos a Dios. Y es parte de lo que debe ver en la vida del creyente regenerado, ¿no? De que sabe que eso nos ayuda a que crezca nuestra fe. Ahora, estos versículos se están refiriendo a creyentes, hermanos, ¿sí? Este versículo que acabamos de leer se refiere a personas creyentes que están empleados y que dice que sirvamos a esas personas por encima y que veamos que es a Cristo a quien estamos obedeciendo, ¿verdad? O nos estamos sometiendo a Él. Entonces, aquí en el siguiente pasaje, hermanos, de 1 Corintios 3:8, esos textos es el texto principal, es el más importante de nuestro tema, el servicio que estamos viendo, ¿verdad? En 1 Corintios 3:8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El énfasis de plantar y regar es en lo espiritual, ¿sí? El énfasis que da aquí dice que todos recibirán una recompensa y que ambos son parte del grupo, del equipo, ¿sí? Que Dios trae para que estemos empleados en esta obra, ¿verdad? No lo vamos a desarrollar cada texto, nada más lo estoy comentando donde aparece lo que es la labor, la obra, la recompensa, ¿sí? Y ahora, 1 Corintios, ahí mismo 3, adelantito 13 y versículo 14. Dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, ¿verdad? Seguimos en el tema. La obra de cada ministro, de cada creyente será probada, será puesta a fuego, dice el texto.
Ahora vamos al sexto pasaje, es Primera de Corintios, ahí mismo, 4 del 1 al 5, lo tenemos, dice así: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ¿sí? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también ¿qué dice? Lo oculto en las tinieblas, dice, y manifestará las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, ¿sí? Entonces, hablando de la gran obra, dice, seremos puestos, no juzguemos, dice, y esperemos a que Dios en su día final aclare las cosas, ¿no? Y que cada uno reciba su alabanza de Dios. No esperemos alabanza de los hombres porque digan, el hermano está ocupado en la obra, mire cómo está el hermano, ¿sí? No esperemos esa alabanza. La alabanza que dará gozo en el corazón de cada creyente es la de Dios, ¿verdad? Con una recompensa que le dará, lo estamos leyendo en textos, y al final, si hay oportunidad, daré una lista de las recompensas que Dios dará. Séptimo pasaje, Primera de Corintios 9, ahí mismo, versículo 16 y versículo 17. Dice versículo 16, lo tenemos, dice, pues si anuncio el evangelio, ¿sí? Vamos a decir, esta es la hora, ¿sí? No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido, dice, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, Pablo diciendo, a ver, ¿estás en la obra? Predícala, anúnciala, ¿verdad? Predícala con tu vida. Y dice, si lo hago de buena voluntad, eso es tener las pilas recargadas, eso es tener la gratitud, el celo, el deseo de servir a nuestro Dios. Entonces, continuamos con el siguiente pasaje, hermanos. Segunda de Corintios, más adelante, capítulo 5, versículo 10, ¿sí? Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Esto de tribunal nos habla de comparecer ante nuestro Señor, ¿sí? Y dice que compareceremos, como lo miramos hace rato, cada creyente, ¿sí? Será llevado a una audiencia en presencia de Cristo para recibir, ¿qué? Un galardón. Es donde ahí les decía en el pasaje anterior, donde vendrá el gozo de que de parte de Dios te dé un galardón. Todo porque estamos ocupados en la obra. Primera de Pedro, hermanos, por favor, 1, versículo 17. Doy tiempo a que lo busquen para no cansarles con la pura lectura. Primera de Pedro 1, 17. Seguimos con el mismo tema. ¿Sí? Dice, sin invoquéis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cada creyente, dice, en la obra que de cada uno, en vuestra peregrinación, dice, en todo tiempo debemos estar ocupados, dice que nos conduzcamos. Mateo 6, 19 al 21. Si gustan apuntarlo, ¿sí? Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino que dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen,
y donde ladrones no miden ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces el creyente, hermano, ustedes pueden estar realizando cada texto y los puede llevar a un tema y a otro tema, ¿verdad? Pero el creyente que ha tenido esa regeneración y que está ocupado, ¿sí? Dice que está haciendo tesoros en el cielo, no haciendo los tesoros en la tierra, ¿verdad? Mateo 6, 16, 27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de Dios, de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno, ¿qué dice? Conforme a sus obras. Marcos 9, versículo 41 dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Seguimos con el mismo tema, ya el último pasaje para no cansar, Apocalipsis 22, 12. Dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, dice, según su obra. Analicemos y pensemos por qué tantos textos nos hablan de esto, ¿sí? No estamos sacando algo oculto, no estamos sacando algo bajo la manga, es el dicho por ahí, el as bajo la manga, sino es lo que la Escritura nos está mostrando. Y completamente se repite la obra, la recompensa, el ocuparnos, ¿sí? Fue necesario que leáramos todos estos textos, hermano, para escudriñar con atención el tema del servicio del creyente, como un prefacio y una introducción al servicio de cada uno de nosotros. Ahora, vamos a tomar el pasaje de Eclesiastés 11, ahora sí vamos ahí, Eclesiastés 11, por favor, a entrar en el tema. Y tenemos por costumbre oír a nuestro hermano Tomás cuando predica, ustedes le han oído, que dice, esto fue una mala introducción, ¿verdad? Después de repente ya tenemos una hora con el hermano escuchando, le dice, ya vamos a llegar al final. Después un rato dice, ya estamos en el final. Después otra vez el final, y dices tú, bueno, el hermano Omar nos lleva, con una debida atención, ¿verdad? Entonces dice, hablando de las obras y de todo esto, ¿sí? Vamos al pasaje 11, ¿sí? Y vamos a ver la observación que la lista de actividades que Eclesiastés nos menciona es la vida que el inconverso vive sin Dios, ¿verdad? No sé si lo comenté bien, lo vamos a desarrollar. Dice, y en parte el tema que se repite es que observemos al incrédulo que quiere y vive sin Dios, de tal manera que Eclesiastés repite la frase vanidad de vanidades, haciendo alusión al incrédulo. También observemos que Salomón, quien escribió Eclesiastés, afirma el hecho de que todo lo que se hace bajo el sol es aflicción de espíritu, pues él dedicó parte de su vida a buscar algunas actividades que le motivaran, que le movieran, que le provocaran un celo, a mantenerse energetizado con gran pasión, y concluyó comentando que ni las riquezas, el placer, el poder, el amor caprichoso trae satisfacción en el alma, sino concluyó diciendo que sino todo lo contrario, traían un vacío, una amargura de espíritu, ¿sí? Y los versículos que leímos nos explican en forma de contraste, ¿sí? Por lo cual Eclesiastés 11:1 comenta, dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Aquí sí vamos a entrar un poquito, a abrir un poquito cada uno de los pasajes, son 6, no es rápido, para que no se nos cansen. Lo que Salomón nos hace referencia es que lo único que trae gozo al corazón del creyente es estar ocupado en servir a Dios, ya que el estar sirviendo a Dios traerá un galardón que Dios promete a sus siervos, todo lo que estuvimos leyendo, ¿sí? Y vamos a ver la explicación de qué es el simbolismo del pan. Cuando dice, echa tu pan sobre las aguas, Cristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amarremos esto en nuestra mente. Los 12 textos que leímos nos hablan de estar ocupados en el servicio del evangelismo, dando a conocer que el pan de vida, por lo cual, hermanos, todo intento que hagamos en predicar es estar echando el pan de vida para que lleve fruto.
Por eso dice, echa tu pan sobre las aguas. Por lo cual el evangelismo es algo que el regenerado practica. Es un deber que el nacido de nuevo tenemos, ya sea colectivo o individual. Debemos de tener ese deber, esa responsabilidad, ese empuje, esa energía que nos lleve a predicarlo, ¿sí? Y en iglesias he estado en iglesias que vamos colectivamente y lo tenemos que hacer individualmente, el llevar el evangelio. Ahora dice, ejemplos, dice, hay personas que apenas conocen a alguien y cuando menos te das cuenta, están predicándole a Cristo. ¿Han conocido ese tipo de personas ustedes? Yo sí. Voy con un hermano y de repente me encuentro con un amigo y ya cuando menos veo, ya le está predicando el hermano. Digo, es una forma en la que Dios ha obrado en algunos de los creyentes. Otros están acostumbrados a predicar en grupo y ambas cosas son correctas. El punto es que si somos del cuerpo de Cristo por su gracia, debemos de caracterizarnos por estar haciendo, ¿sí? Por estar empleándonos, trabajando con celo, sabiendo que todo lo que hagamos, el tiempo que le dediquemos, el esfuerzo y todo lo que nos neguemos cuando vamos a hacer el evangelismo, dice, por estar ocupados en él, traerá una recompensa. Ahora, yo no quiero poner, son palabras mías, yo no quiero decir, voy a estar ocupado para recibir la recompensa. No, yo quiero decir, estoy ocupado porque la gratitud de Dios me salvó, me dio a conocer la verdad y como gratitud yo quiero responder, ¿verdad? No pensemos que es hermano predicar, eso es algo que nos comenta aquí el hermano. Tal vez porque a los que les predicamos no ha habido una respuesta favorable, ¿verdad? Tantos años de cristianos, yo pudiera preguntar, ¿cuántos años tienes de Cristo? ¿Cuántos años tienes en Cristo? ¿Sí? ¿Cuántos años tengo en Cristo? Y decir, no tengo personas que yo les he compartido y que vengan a la iglesia, ¿verdad? No debe de haber un desánimo. Recordemos que el creyente es enviado a predicar y los frutos los dará Dios a su tiempo, ¿verdad? Decía al principio, no importa que seas el mejor predicador, al final de cuentas Dios es el que hace la obra en su tiempo. Lo que sí es importante mencionar es que lo hagamos con los principios de la Escritura, en conformidad con la palabra. Y por ello volvemos a recalcar el punto de que recarguemos nuestras pilas con la Escritura para estar hablando conformidad con ella. Ahora, sé que muchos de nosotros hemos visto que cuando predicamos el Evangelio, con todo el consejo de Dios, porque lo hacemos así, vemos más oposición que si predicamos el error. Yo recuerdo, estaba en iglesias arminianas y predicaba el error y llegaba y decía, un alma para Cristo, ¿verdad? Hoy, la realidad es que cuando nos ocupamos en predicar la verdad, recibimos más esa oposición y dicen, ¿cómo que Dios tiene una elección? Hay más oposición del mundo, del diablo, ¿sí? E incluso de creyentes, ¿sí? Y de nuestra propia carne que dice, no ha habido creyentes que crezcan, que tenga hijos en Cristo, ¿no? Como dijo Pablo en Romanos 7:21, queriendo yo hacer el bien, hallo el que el mal está en mí, mi propia carne me detiene, mi propia carne me desanima, ¿sí? Y dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Predicar, ¿verdad? Entonces, aún la oposición de nuestras carnes, de la gente de afuera, de todas las oposiciones que vemos cuando predicamos la verdad, aún eso no debe desanimarnos. La realidad es que el verdadero creyente tiene que vivir con la oposición que mencionamos. Nuestra mente debemos predicar la verdad con un celo santo, como nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Y como Pablo también lo sostuvo, que tuvieron bastantes dificultades y obstáculos, como cada creyente que predica la verdad. Todos los seres de la fe, hermanos, que hemos visto, del Antiguo Testamento, fijemos que ninguno de ellos terminó fracasado, sino todos terminaron sirviendo a Dios.
predicando la verdad. Esto hace referencia a Eclesiastés 11:1 cuando dice en su segunda parte, porque después de muchos días lo hallarás, ¿verdad? Predicar el evangelio dice echar el pan sobre las aguas, desde muchos días lo hallarás. La respuesta es de nuestro Dios. Después de muchas dificultades, de tiempos, ¿sí? Mas al final es una promesa que vemos que no fallará. Ya que sea una promesa de Dios, nuestro Dios fiel, para todos sus elegidos. Los argumentos de esto, los textos que leímos, y en Juan vemos todo esto mencionado encapsulado, ¿no? Por favor, vamos a Juan, hermanos, encapsulado todo lo que leímos con respecto a esta gran obra, al ocuparnos. Y Juan 4, versículo 36, por favor. Dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, ¿verdad? Aquí el ejemplo que nos pone la ilustración es en la agricultura. Vemos a agricultores haciendo la labor de preparar la tierra, sembrar la semilla, regarla, estar al cuidado de su fruto, para recibir el fruto de la tierra. Y para el creyente el fruto que recibirá es el fruto eterno, hermanos. Por lo tanto, hermanos, o por lo cual debemos tener en cuenta que este fruto no es instantáneo, sino hasta el final de nuestro peregrinar. En el final de este mundo recibiremos ese fruto. De tal manera que Gálatas 6:9, uno de los pasajes que leímos, dice, nos animó, nos exhortó, dice, a no cansarnos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos, si no hay de ese desánimo. Este mismo argumento, hermanos, que vemos aquí, lo enseña Santiago 5, 7 y 8. Lo voy a leer. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Sí? Entonces esto es paciencia. No queramos ver el que prediquemos el evangelio. Aún nosotros estamos convencidos de eso. Años enseñándoles a nuestros hijos, ¿sí? Y no ha habido fruto. El mismo argumento que estamos viendo en ambos pasajes llevan a que perseveremos firmes hasta presentarnos, ¿sí?, ante nuestro Dios en el tiempo predeterminado por Dios. Así como el campesino no puede brincar ninguno de los procesos, así el creyente no puede acelerar ni brincar ningún proceso, pues el control de la salvación está en las manos de Dios. Y eso debe de traer consuelo a tu vida y a mi vida. ¿Sí? Cuando hablamos de si el pan representa la palabra de Dios, el agua representa todas las personas que han existido en el transcurso de la historia del mundo. Y así lo dice Apocalipsis, hablando de esta referencia, ¿no? De esta cómo podemos unirlo, ¿no? Dice Apocalipsis 17:15, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y Isaías 32:20 dice, dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, sobre todo tipo de personas. Concluyendo, Eclesiastés 11:1 dice, echar tu pan sobre las aguas es predicar el evangelio. Versículo, y la parte, pasamos al capítulo 2, nos dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Repartir, como dice, a 7 y aún a 8, hace referencia a que debemos aprovechar el tiempo de compartir. Y esto de 7 o 8 es la responsabilidad que Dios nos da a cada uno. Por lo tanto, como ninguno de los creyentes sabemos la cantidad de personas que Dios nos permita evangelizar,
La premura es no conformarnos en predicar, ni desmayemos, ni pensar que lo que hemos hecho en algún tiempo ya fue suficiente. La salvación que recibiste es eterna, por lo cual hasta que nos moramos, hasta que partamos de este mundo, no sé si dije bien la palabra, ¿sí? Debemos estar ocupados en llevar este evangelio a las personas que Dios nos permita llevar. Por eso nos habla de cantidad, de 7 o 8, es la responsabilidad de cada uno. La realidad es que no haremos más de lo que Dios nos determinó que hagamos, ¿sí? No podemos hacer más allá de si vas a evangelizar a 10, 20, 100, 200 personas, no vamos a hacer más. Dios te dejó hasta allí, hasta ahí vamos a llegar. Pero sí tenemos que considerar que el que siembra escasamente, ¿qué dice? También se segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Segunda de Corintios 9, 6. La exhortación que se nos hace en esto es no dar el mínimo en la vida cristiana. Esto es lo mínimo en nuestra lectura, lo mínimo en nuestra oración, lo mínimo en nuestra consagración, lo mínimo en mortificación de pecados. Eso es lo que nos está exhortando. No des lo mínimo. Y por supuesto que si nos hemos conducido con el mínimo, ¿qué sucederá? Es un hecho que daremos lo mínimo en predicar el evangelio con nuestras vidas y con nuestros labios. Regresemos al segundo parte del texto, dice Eclesiastés 11:12, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y esto al creyente nos debe ser así como un piquete, así como que una estocada, dice, porque dice, no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Apocalipsis nos narra ese mal, por lo cual no podemos desaprovechar los momentos para hablar de Cristo y su obra de salvación. No podemos, hermano, no debemos de sentirnos cansados. Hay algunos teólogos de la Escritura que creen que la segunda venida de Cristo está muy cerca, ¿verdad? Por todo lo que ya se está viviendo. Son solamente hipótesis, la realidad es que solamente Dios sabe el día final, pero nosotros no podemos entender, decir, ya viene el final, ¿verdad? Debemos estar ocupados, debemos estar dando cada vez más allá de lo que podemos dar, agradando a nuestro Dios. Rápidamente, versículo 3, dije que iba a ser rápido. Dice versículo 3, Eclesiastés, versículo 3 dice, si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, las derramarán, ¿sí? Como ya mencionamos que las aguas son las gentes, de las cuales cada uno de nosotros son los creyentes, también pertenecemos a la gente, dice, mas como personas regeneradas, hemos recibido mucha luz espiritual. La pregunta es, ¿por qué crees que Dios nos dio entendimiento espiritual? ¿Será el caso para que nos envanezcamos como pasó con los judíos? Obviamente que no. Lo venimos comentando desde el principio. La riqueza espiritual es para generar, para ponerla a disposición de que podamos predicar. Mientras que no pase lo que la segunda parte del texto nos dice, ¿verdad? Que si el árbol cayere, ya sea al sur o al norte, allí quedará. Esto es, que cuando el creyente muere, se terminan las oportunidades de predicar. Al igual para el inconverso, cuando muere, se le acaban las oportunidades de pedir perdón y tener vida eterna. Por eso nuestro trabajo, como para predicar el evangelio, ¿sí?, es que no cesemos, ¿verdad?, que continuemos. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 9:4, hermanos, me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. ¿Sí? El mismo argumento con respecto al tiempo destinado para cada uno de los seres humanos. Ahora veamos cómo concluye el argumento en el versículo 4. Dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Curiosamente decía el pastor, o sea, el que se queda mirando al viento y no siembra, dice, son pretextos. Son pretextos de la persona que no quiere ocuparse en la labor.
Decía, si el campesino está observando, si el tiempo es favorable, dice, con los vientos y las nubes, y se queda sin hacer su labor, el texto nos dice, no segará. Lo mismo hacen muchos creyentes hoy en día. Ven cualquier pretexto y se quedan mirando. Algunos ponen como pretexto la falta de tiempo, otros la falta de recursos. Y la realidad, hermanos, es que tales creyentes es un hecho que no cegarán. Y lo mencionamos en la semana pasada, cuando tales creyentes dicen no han sido energetizados, no han sido activados, no han sido regenerados y no han recibido las pilas que nos hacen celosos para obedecer y servir. ¿Qué pasará con cada creyente que no hace su labor? ¿Qué veredicto oirán en el tribunal de Cristo por su falta de responsabilidad? A diferencia del creyente que está ocupado en su servicio, entregado a obedecer, que cuando observa el viento y ve venir un mal tiempo, dice, no deja de orar, no deja de buscar en la Escritura el ánimo, el consuelo para enfrentar esos sucesos que nos rodearán. De hecho, cuando pasamos por circunstancias adversas, hermanos, debemos tener en cuenta que tales circunstancias afianzan nuestra fe. Así es, ¿no? Viene un suceso a tu vida y es cuando más nos hincamos, cuando más nos arrodillamos, cuando más pedimos la ayuda, cuando más estamos suplicando a Dios. Ahora, debemos entender que en la vida del creyente debe de haber este padecimiento. Cristo padeció, sus súbditos, sus apóstoles, todos ellos debemos de padecieron. Así el creyente, hermano, nosotros debemos de padecer. Una vez un pastor comentó, dice, en el mundo todos los logros grandes, lo dije mal, en el mundo todos los logros grandes han tenido dificultades, y decía él, grandes dificultades. Y es verdad, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo lo mencionó en el texto que leímos, ¿sí? Donde Él, con dificultad, con obstáculos, ¿sí? Y culminó la obra de salvación. Así el creyente debe de tener dificultades, adversidades en la vida. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca y lleguemos a triunfar. Ejemplos, David matando a Goliat. Mientras que todos los demás israelitas temblando, esperando, dice, mejores tiempos para atacar. David corriendo, ¿sí? Matando a este Goliat. Y una predicación que oí de Mar que decía, ¿qué mató a Goliat? David. ¿Sí? No, dice, lo mató la piedra. No, lo mató la honda. ¿Sí? Decía el hermano Omar, decía, lo mató Dios. ¿Sí? Dios exterminó a este hombre. Y así es para cada uno de los creyentes, ¿no? Así debe ser para cada uno de nosotros. El texto termina diciendo, en Eclesiastés 11, versículo 5, termina diciendo, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Recordemos que Cristo le dijo a Nicodemo, tú no sabes de dónde viene el viento y a dónde va. ¿Sí? Como también ignoramos cómo es que se forma un cuerpo en el vientre desde dentro de la matriz, ¿sí? Cómo se forma la fisonomía, su carácter, sus destrezas. ¿Sí? Solamente Dios sabe conoce todo lo que es oculto para nosotros. Ustedes lo pueden leer en Salmo 139, hermanos. Todo lo oculto. Para nosotros es oculto todas esas cosas de cómo es el evangelio, cómo va Dios acercando gente, ¿sí? Como es oculto cómo es que se forma el niño en el vientre, como es oculto de dónde corre el viento, a dónde va. ¿Sí? Solamente Dios, que le es todo manifiesto, tiene el plan y lleva a cabo su proyecto. Y vuelvo al tema, su proyecto de salvación, en el cual debemos estar ocupados. Vemos este paralelismo en estos textos de cómo es que debemos estar ocupados en este proyecto de salvación. Marcos 4, 26 y 29, hermanos, por favor, vamos a buscarlo. Marcos 4. Ya les cansé un poquito, hermanos, ya casi terminamos.
falta nada más poquito. Dice, parábola del crecimiento de la semilla. Aquí vemos resumido todo lo que hemos comentado, ¿sí? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Sí? Resumiendo todo esto, ¿sí? La obra del labrador, del agricultor, ¿sí? Que dice que echa la semilla, dice, y no sabe qué fruto dará, porque cada semilla lleva un fruto. Hasta que se llega a la siega es cuando se da manifiesto ese fruto. El hombre echa la semilla, dice versículo 26, se duerme y se levanta y la semilla crece. Sin que sepa cómo sucedió esto, es un misterio esto oculto. Porque de suyo lleva fruto la tierra, dice versículo 28. Cada semilla lleva un fruto diferente. Y cuando da fruto se mete la hoz, para que la siega ha llegado. Podemos concluir que todo el proceso como el fruto que dará, Dios lo sabe, ¿no? Por lo cual la labor del creyente es dar servicio, sembrar la semilla, sabiendo que el fruto lo determina Dios antes de la fundación del mundo. Esto fue determinado por Dios, el fruto para salvos a unos, condenación para otros. Y la verdad, hermanos, es que qué bueno fue que Dios dejara oculto esto, de decir, estos son salvos, le prediqué y son salvos, estos, gracias a Dios hemos visto frutos en algunos de nuestros familiares, ¿verdad? Pero bueno que lo haya dejado oculto, ¿por qué? Porque si no estaríamos como los arminianos que se jactan y dicen, 1000 almas para Cristo llevo, ¿verdad? Entonces terminamos el argumento, hermanos, versículo 6 dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igual. Observemos que el mismo argumento que Pablo dijo en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, hermanos, con esto concluimos. Ya no comento por tiempo, creo que ya estamos fuera. Los galardones que tendremos, los que somos ocupados en la gran labor, ¿verdad? Pero el simple hecho, hermanos, de que pensemos de que pertenecemos a este grupo que Dios eligió, eso ya debe traer una satisfacción a tu vida y a mi vida, ¿verdad? Y ocuparnos con temor y temblor, como dice Pablo, ¿verdad? Entonces vamos a orar, por favor, hermanos, para culminar esto. ¿Me acompañan? Bendito Padre eterno, Señor, viendo tu gran obra, Padre, obra grande en la cual te has, Señor, dignado en vernos a cada uno de tus hijos, y nos has dado, Señor, la oportunidad de poder pertenecer a esta gran obra, poniéndonos el título de cristianos, teniendo la armadura para poder llevar a cabo la obra y estar ocupados, Señor, en que se culmine, porque tú lo llevarás al final. Te rogamos que nos ayudes a que nuestra labor no perezca, Señor, que nuestros desánimos no lleguen, que más bien, Señor, seamos fortalecidos con tu palabra, seamos energetizados, que tu Espíritu siga obrando en la vida de cada uno de nosotros, que nos motive, Señor, que nos lleve a estar con pasión, Señor, con esa pasión que tú das por tu obra, Padre. Bendice a mis hermanos, Padre, que han escuchado eso a través de estos medios. Bendice, Señor, tu palabra, que vaya con el poder de tu Espíritu. Y que el día de hoy, Señor, que es día que tu presencia especial es con nosotros y que tú te manifiestes para salvar a creyentes. Señor, que tú lo hagas despertándonos y que nos lleves a que no dejemos de cesar, sino que no cesemos, Señor, de orar y de pedir y de estar ocupados en la gran obra, Padre. Señor, pues bendice este mensaje una vez más, Padre. Te lo suplicamos en Jesucristo, nuestro amado Salvador y Redentor. Amén.